Seguí nuestro portal digital de noticias y escuchá nuestra programación. www.usinaradio.com.ar o encontrarnos en nuestras redes sociales. En Instagram como @usinaradio_, Twitter @usinaradio o escribinos a nuestro número de WhatsApp 11 58 21 96 14. En Facebook como Usina Radio_, o en nuestro canal de YouTube Usina Radio. Usina Radio te mantiene informado. Hablemos de inclusión. Hola, buenas tardes. Acá estamos en este día tan especial en Hablemos de Inclusión. Hoy cambiamos un poco el tema. Y como siempre vamos a tener un testimonio de alguien que yo quería tener, que pensé que me iba a decir que no, y tuve la gran suerte que me dijera que sí. Bueno, ella es Vero Katowski, es abogada, docente, es hija de Héctor Katowski, desaparecido en la dictadura militar. Y además, ¿por qué Vero? Porque Vero es una persona que para mí es un faro. Yo creo que a ella no le va a gustar que yo diga esto, pero es la realidad. Porque es una persona muy resiliente en todos los aspectos de su vida, y siempre se agarra de algo que a mí me gusta mucho en las personas, que es del amor y del humor. Siempre. Es la que nos hace reír, la que siempre nos está ubicando desde el amor. Así que yo por eso quería que ella estuviera hoy acá, en este día tan especial. Y Fede, qué lindo que nos acompañes. Hola. Hola Ceci, hola Vero, hola Dami, ¿cómo están? Llegué medio tarde, pero bueno, a último momento. Nuestra compañera de siempre, Martita, supongo que ya lo dijeron, tenía unos compromisos impostergables y me pidió si le hacía el aguante, y para mí es un gusto, es un gustazo. Vero, es un placer trabajar además con Ceci, con Dami, así que estoy acá, en un ratito charlamos, las escucho atentamente. Bueno, yo igual, antes de arrancar todo, tenemos una sorpresa para Vero. No, me dice Vero, sí, tenemos. Así que bueno, la voy a presentar, aunque no necesite presentación, a la señora Marisa Vázquez, que te va a cantar un tema para vos, Vero, a capela. Acá la tenemos, venga. Todo muy... Así, hola. así. Hola, Vero. Hola. Hola. Bueno, vamos a hacer, hicimos todo un lío y después desenchufamos todo. Vamos a ver, bueno. Esperen, tienen que esperar. A ver. Bueno, sentadita no sé, no les prometo nada. Apagamos, ¿no? Sí, apagamos. Vamos a esperar. Vamos a subir el volumen. Algo me habrá pasado, la angustia salió a denunciar y a contar. Asomando sin nadie cerca, ella se volvía de tanto llorar. Soy muy inocente, de barrio y cocina. Vivo de la cruel realidad, de botas quizás que ya buscan, no vuelvo a esperar, por algo será. No se dio cuenta, no estaba tan sola, a mi vida buscando también, juntas las manos para ese coraje. Giraron la plaza detrás de un porqué.
las fiestas, el mar del balcón, de tiempos felices, retornaban los sueños, no buscan castigo, no quieren perdón. Yo sé que a esta altura quisieran tenernos, poder descansar en sus brazos de flores, pero sin embargo ya tienen hijos, que nadie les toque, ya saben por qué. Y ahí están como vivos monumentos, enfrentando la muerte y el dolor, y que vuelvan, que encuentren el camino nuestros nietos queridos, tan queridos. Y ahí están mis reales heroínas, un par de fotos, buenos, un dolor que nunca se termina. Madre, abuela, nada más. ¡Bravo! Bueno, ahí está, con muchas dificultades. Una grosa, instaló el parlante en la computadora, agarró el micrófono. Igual hice un gran lío, perdonen, eso No. es bastante torpe con el sonido. Le mando un beso muy grande. Y bueno, Hermoso, muchas gracias. Hermoso. gracias a ustedes y a vos. Una voz hermosa. Muchísimas gracias. Viste, yo te voy a decir esto. Bueno, nos dimos este lujito, porque así es. Gracias por el lujito. Bueno, acá vamos a tener una charla, Verito, pero sobre todo, bueno, a mí me gustaría que nos cuentes un poco quién es Vero. ¿Quién es Vero, mujer? No sé, no sé, supongo que soy un poco eso que vos describiste. Estaba más preparada para hablar de mi papá que de mí. Me costó mucho ser esto que soy. Sostener la alegría. Siempre que me preguntan y yo cuento la historia y cuento que yo tenía 3 años cuando secuestraron a mi papá, en general la gente me dice, uy, qué infancia triste. Y yo tengo recuerdos hermosos de mi infancia. Es loco, pero tuve una infancia feliz. Creo que eso fue un gran esfuerzo de mi mamá y de mis abuelos, de toda la familia, y tuvo que ver con la lógica siniestra de las desapariciones, ¿no? Y un poco que en la familia se sostenía la idea de que estuviera vivo en algún lugar. Entonces, la versión, tanto para mí como para mi hermana, era que estaba trabajando lejos, en Rosario, que no podía volver, hasta que cuando fueron pasando los años nos decían que unos señores militares malos no lo dejaban volver con nosotras. Pero bueno, y después en la adolescencia, en la juventud y en la adultez, me costó mucho considerar que podía ser una persona feliz a pesar de la historia familiar. Y por suerte tengo una hermosa familia con 2 hijos, una hija y un hijo, que son todo. Tengo amigas, amigos, personas que me acompañan y que dejan que yo las acompañe. Y
Así que no sé bien quién soy, sabrás vos más. Y sí, por supuesto que el humor me ha salvado, además del amor. Tengo mucho humor negro que a veces incomoda a mucha gente y a mí me divierte un montón, me divierte incomodar y me divierte divertirme yo sola cuando noto que hay alguna otra persona del otro lado que queda descolocada. Soy abogada, supongo que esa vocación apareció un poco con la búsqueda de justicia, con la necesidad de justicia, y desde la abogacía milité algunos años en la agrupación Hijos, desde el 96 hasta el 2000, y ahí hice muchas cosas que tenían que ver con presentaciones jurídicas acá en el país y en España, que en ese momento había una gran movida, y como que pude volcar y juntar la militancia y la abogacía, y después seguí por estudio, trabajo, decisiones personales, no seguí más en la agrupación militando, sí tengo un montón de amigas y amigos, y sigo acompañando todas las movidas que hace ese organismo y el resto de los organismos de derechos humanos, pero no de una forma orgánica en este momento. Y ahora, bueno, desde la abogacía me dedico a trabajar en la educación pública, en una universidad pública. Así que, bueno, eso, doy clases también en la universidad pública, de legislación, de derecho administrativo, que fueron las áreas en las que me fui especializando, y no mucho más. Me gusta mucho andar en bici, caminar. Vera, una consulta. Vos sos una persona que sos extremadamente empática, ¿no? Siempre estás como muy atenta al resto. ¿Vos crees que tiene que ver un poco con tu historia o tiene que ver con quién sos vos? Supongo que tiene que ver con quién soy yo, aunque si miro alrededor, veo que mi hermana es así también, mi mamá, y sé que mi papá era así, mis abuelos, mi tío, mis 2 tíos, pero bueno, el resto me lo fui armando. Y me sorprende siempre que alguien destaca eso como una cara, como algo raro, porque para mí no hay otra manera, no existe. Pero bueno, debe ser eso, las 2 cosas. Fede, ¿le querés preguntar algo? Y ya después vamos al segundo bloque que nos metemos más de lleno en el tema. No, yo me quedo azorado, quienes escuchan el programa, Vero no tiene que saber, pero yo soy uruguayo, vivo acá hace poco, hace 3 años, llegué en enero de 2018, vaya timing. Y siempre, además soy analista internacional y me gusta mucho la historia y hago paralelismos entre los procesos de allá y acá, y tengo amigos, hijos de desaparecidos, tengo un amigo muy entrañable mío, es el sobrino del doctor Roslit, que es el último muerto de la dictadura uruguaya. En 1984 los propios militares asumieron que se les fue la mano torturándolo. Les recuerdo que en Uruguay duró 12 años, el golpe fue mucho peor en el sentido de su duración y del daño que dejó y en proporción a los habitantes, pero nada, escucho a Vero contarlo en primera persona y me hizo todo, pero me quedo súper feliz de que ella entendió que el camino no es el odio, es el amor, es la educación pública, es el estar acompañando a aquellos que tienen el mismo dolor, pero con las herramientas que le dio su carrera, el reproducir conocimiento, o perdón, ahora no se dice más reproducir conocimiento,
las nuevas tendencias educativas es la ayuda a construir nuevos conocimientos. Está buenísimo. Y creo que vos hoy, Ceci, dijiste una palabra clave, que es resiliencia, ¿no? Resiliencia al dolor. Y yo felicito a esa mamá, como hijo que soy de hogar monoparental, felicito a tu mamá, Vero, que fue la que hizo que vos tengas esa infancia re feliz. Nada más. Bueno, vamos al primer corte y después seguimos charlando con Vero y con Fede. Gracias. Hablemos de inclusión. Bueno, acá seguimos en el segundo bloque con Vero Katowski. Vero, una cosa que nos parece muy importante, que creo que se fue gestando con los años, digamos, y que fue una gran lucha, es el tema de cómo lo vivimos hoy, ¿no? También cómo lo viven nuestros hijos, con la naturalidad que obviamente lo están viviendo en este momento, que nosotros lo vemos, pero digamos, hubo todo un tránsito hacia eso, que se fue dando con el tiempo, ¿no? Y me gustaría, si vos nos podés contar un poquito de eso. En relación a con la naturalidad, al tema... Como, digamos, en la historia, digamos, hubo toda una lucha de las madres y las abuelas, ¿no? Para que hoy, digamos, lo estemos viviendo de otra manera también. Y esto es una lucha que parte sobre todo de ellas, que hoy podamos tener un día, ¿no? Que quizás, bueno, es muy poco, pero, digamos, ayer charlábamos justo de plantar el árbol, ¿no? Y cómo se fue, digamos, modificando todo esto, ¿no? Gracias a la gran lucha que hicieron las madres y las abuelas. Entonces, un poco, a mí me gustaría que vos me contaras, lo que te vas acordando, ¿cómo lo viviste vos este cambio en la sociedad, digamos? ¿Vos lo pudiste percibir? ¿Cómo lo viviste? Sí, lo percibí. Lo percibí porque, bueno, primero hubo muchos años en los que no se podía contar, no se podía decir. Cuando yo era chica, bueno, además de que lo que a mí me decían era que estaba trabajando en otro lugar, esa era la versión. Hubo unos meses en que nos tuvimos que mudar porque a mi mamá la seguían y entonces por un tema de seguridad nos habíamos mudado a la casa de una tía de mi mamá, y yo eso yo tenía 3 años, o sea que no tenía manera de contarlo, pero sí quedó ahí como una cosa que no se sabía bien por qué, que yo nunca en ese momento supe los verdaderos motivos. Y después en la escuela primaria, cuando yo ya sabía que unos militares no lo dejaban volver, tampoco se podía decir. Y después yo ya cuando era más grande, en la secundaria, si bien se podía decir, porque ya estábamos en democracia, era como, yo sentía que era como un bicho raro si decía eso, y enseguida estaba el cuestionamiento, pero ¿y por qué? ¿Y qué había hecho? Y como una cosa de invertir, en lugar de plantear qué barbaridad el terrorismo de Estado, buscando la culpabilidad en la víctima. Y en ese caso, además, en la familia. Y bueno, y por suerte, con el paso del tiempo, eso cambió. Y por otro lado, hacia adentro de la familia, yo veía toda la lucha, por un lado de mi abuela, que desde el principio estuvo en Madres de Plaza de Mayo, hasta muy viejita, hasta los 88, siguió yendo todos los jueves. Después mi mamá también formó parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Por supuesto, ambas motivadas por buscar a mi papá y tener información, pero siempre el vínculo con los organismos tenía que ver con buscar la verdad, la justicia,
Y ya después, a medida que fueron pasando los años y con la aparición de hijos, ahí empezó a aparecer el tema de la memoria, el tema de la identidad, que siempre estuvo con abuelas, pero empezó a estar un poco más fuerte. Y la verdad que no me acuerdo desde cuándo el 24 de marzo es feriado. Te pregunté si tenía que estudiar y me dijiste que no. Pero no se lo quiero endilgar a ningún presidente, aunque sospecho quién fue. Pero bueno, no quiero, no sé, no estoy segura. Y eso fue buenísimo. Me acuerdo que había mucha resistencia en algunas personas porque consideraban que no se lo podía equiparar a la muerte de San Martín, Belgrano y esos próceres que tienen buena aceptación en general. Y yo me acuerdo que algo que escuché en ese momento que era que el sentido del feriado, también había alguna parte de la militancia de derechos humanos que decía, no, bueno, pero la gente lo va a usar para irse el fin de semana y no va a saber de qué se trata. Y me acuerdo que había como mucha discusión en ese sentido, y quienes estaban a favor del feriado y que sea un día inamovible, que eso implica que no va a haber un fin de semana largo como ahora, si lo hubiesen pasado para el lunes o para el viernes, como sucede con otros feriados, implicaba que permita que sea un día de reflexión, que de a poquito chicas, chicos, chiques se empiecen a preguntar por qué es feriado, por qué no van a la escuela, por qué los negocios de siempre no están abiertos, y que entonces eso empiece a resonar en más gente, y más gente sepa qué es lo que estamos conmemorando, por qué, que no queremos que vuelva a pasar, que todavía seguimos exigiendo verdad y justicia. Y entonces eso me parece que a medida que fueron pasando los años y se sostuvo y se sigue sosteniendo el día feriado, eso permitió que cambie. Y bueno, las nuevas generaciones, por suerte, ya lo tienen incorporado como parte de la historia del país, incluso de Latinoamérica, porque también hubo muchos países hermanos que pasaron por dictaduras muy similares. Y bueno, y mis hijos, por supuesto, desde chicos, que empezaron a preguntar, me preguntaban a mí, por mi papá, por uno de sus abuelos, y bueno, y siempre supieron, y bueno, siguen teniendo preguntas y cada vez más. Y bueno, y eso fue cambiando como en toda la gente. Entonces ahora, cuando alguien me pregunta por mi papá, y yo cuento, no es esta cosa de, bueno, ¿y qué hizo? ¿Y por qué? Sino que cambia el tipo de preguntas. Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo lo viviste? ¿Querés hablar? ¿No querés hablar? Eso cambió un montón. Vero, yo te escuchaba y, como dije recién, yo soy analista internacional y cuando analizás tan bien esto y decís un plan regional, lo que pasó, quiero dar un poquito de contexto para quienes nos escuchen. Vero está hablando del Plan Cóndor, un plan sistemático de golpes de Estado para imponer un modelo económico de saqueo, un latrocinio a los recursos naturales, y fue impuesto por los Estados Unidos, asumido por los propios Estados Unidos, con los archivos desclasificados de la CIA, porque ellos tienen una cosa como autolimpiante que cada 30 años te liberan los documentos para comentarte las atrocidades que hicieron. Esas no tienen consecuencias, nunca. Ahora quiero hablar de consecuencias y volver a qué pasa con este día hoy, por qué reflexionamos, por qué decimos memoria, verdad y justicia. La memoria es para no repetir, para que de verdad nunca más sea nunca más. La verdad es como un derecho que tienen todos los familiares y la sociedad toda, no solo Vero para saber lo que pasó con su papá, sino todos porque queremos saber a dónde están. Porque incluso hay una cuestión que es básica y que la digo y se me pone la piel de gallina, que es: tenemos derecho a ir a llevar unas flores a un lugar a donde sabemos que están los huesitos de alguien que amamos.
Y la justicia como necesidad, no de revanchismo, que se lo comentó de Avero, no de venganza, sino para cicatrizar heridas, y para que estén las garantías del Estado de Derecho. Son cuestiones básicas. Por eso a veces se me ponen los pelos de punta cuando escucho gente que dice infectadura, o esto es peor que el gobierno de facto, en declaraciones recientes de dirigentes políticos, pero también del otro lado del Río Bravo había gente que decía Macri basura, vos sos la dictadura. No, Macri ganó por el voto popular. Nos guste o no, haya puesto un sistema, por ejemplo, económico muy similar, porque cuando haces un estudio de un paralelismo, los modelos neoliberales de los 90 son parecidos al liberalismo de los 80, que fue impuesto por otra vía, y esta vuelta de la derecha al continente también, con golpes de Estado soft, más blandos, como lo que pasó con Bolivia, con el lawfare, como un sistema para reivindicar, quitar del medio, como hicieron con Lula, como hicieron acá con la vicepresidenta, para quitar del medio las elecciones y que vuelvan a venir modelos que hacen retroceder a las sociedades en sus derechos, sí, pero no son dictaduras. Y en eso tenemos que ser muy claros. El avasallamiento de las libertades individuales, el cercenamiento de derechos y toda esa sistematización de lo que digo, de la pérdida de libertades individuales, creo que hoy no están dadas las condiciones internacionales para que pasen. No es que no pasan porque quienes orquestaban estas cuestiones sean buenas o porque nuestras élites locales hayan madurado. No pasa porque nuestras sociedades tomaron conciencia, porque este proceso que vos describías muy bien cuando Ceci te preguntó, de pasar a culpabilizar a la víctima, a tratar de hacerlo victimario, a decirte, che, qué feo lo que te pasó, si querés lo charlamos, hubo muchísimo laburo y muchísimo tiempo y muchísimas injusticias, pero creo que como sociedad hemos crecido. Y yo quiero dejar una reflexión, pero a ver, también me gustaría escucharlas a ustedes, a Ceci, a ver qué piensan. Yo soy muy realista y a veces la realidad no está muy buena, pero soy optimista por naturaleza. Y creo que los pibes, porque yo cumplo 40 en diciembre, los que tienen 20 menos que nosotros la tienen mucho más clara en estos temas, están atravesados por estos temas, por tema de derechos, ni siquiera se preguntan cuestiones como el género, que nosotros seguimos discutiendo si hay que hablar con la E, si la E, si sos binario, no binario, y esas cosas las tienen tan naturales, tan asimiladas, que está bueno. Me parece que si nosotros, que somos como la transición y los de entremedio de todo eso que pasó, tenemos las herramientas para comunicarlo y la fuerza para seguir reclamando todos los días nunca más, quizá ellos nunca más tengan que vivir en terrorismo Estado. Ojalá que las generaciones futuras no tengan que volver a pasar por una etapa de terrorismo de Estado tan sangrienta, porque las consecuencias son muchísimas y duran un montón. Yo a veces cuando escucho que hay gente que dice, uy, otra vez con el tema de los desaparecidos, como con una cosa de queja, yo siempre pienso en todas las nietas y nietos que todavía no encontraron su identidad, que todavía no encontraron a sus familias. Mi hijo me preguntaba el otro día cuántos faltan, y entonces yo le decía, ahí faltan aproximadamente 400 de quienes se sabe, pero también había muchas mujeres embarazadas que sus familias nunca llegaron a enterarse. Entonces a esos niños no los está buscando nadie, que ya son adultos. Por eso también el laburo que hacen las abuelas en relación al banco de datos, para seguir teniendo la posibilidad de que quienes duden por algún motivo, por algún papel que les pareció raro de su documentación o algún bache en la historia, puedan recurrir ahí, a pesar de que pasaron tantos años y con la ciencia se pueda establecer. Sí, esto me parece
importantísimo, y creo que hoy por suerte lo podemos hablar. Lo que dice Fede tiene razón, hoy ya lo tienen completamente incorporado, y por suerte no dudan, ¿no? Como en ese sentido. Y bueno, lo viven como hay que vivirlo, ¿no? Digamos, en mi casa se habla con una naturalidad, por suerte. Y eso también vamos construyendo la nueva, o lo que queremos nosotros, esta nueva construcción que estamos intentando, ¿no? Con Fede y con muchas otras personas. Todos los días dejamos nuestros compromisos familiares y nuestras cosas para tratar de construir algo nuevo, y esto tiene que ver mucho con está completamente ligado a lo que dice Vero. Y bueno, en nuestros faros, yo por ejemplo tengo la suerte de compartir con Vero muchas cosas, y también poder construir desde el amor, pero no como el eslogan, desde el amor real. Y eso lo logran muy pocas personas. Y en ese sentido yo creo, Fede, que bueno, Vero, por ejemplo, es una persona que construye desde el amor, y eso ella lo transmite. Entonces eso se va transmitiendo también, porque digamos, ella lo transmite a sus propios hijos, y sus hijos lo va transmitiendo a sus amigos, todo es así, y todo es esa construcción, ¿no? Una construcción que vamos haciendo colectivamente, pero que por supuesto parte de quién es la otra persona. Y por supuesto con el aval, ¿no?, de todo un sistema, por suerte, como dijo Vero, que ya sabemos quién fue, ¿no?, quien decretó este 24, por suerte. Pero también acá hubo un movimiento muy fuerte de lucha, ¿no? Yo no lo sé, yo quiero que me lo digan porque no lo sé, no vivía en este país, así que me gustaría que lo digan. Vamos a googlearlo. Vamos a googlearlo, pero yo ya estoy segura quién fue. Sí. Marisa acá capaz que se acuerda. Presiento, intuyo, pero quiero tener la certeza. Mientras tanto, complemento a eso que decían ustedes. Cada nieto recuperado es un pedacito de historia, ¿no?, de verdad y de justicia que se recupera y se tiene que celebrar como eso, como alguien, quizá si lo podemos incorporar y darnos cuenta con lo que decían, con hacer empatía como si te pasara a vos. Pero bueno, es tan difícil lograr la empatía. Yo me manejo en la vida, viste que Ceci hablaba de faros. Soy católico por opción en un país que es laico, mi mamá no era católica, por ejemplo, con dos faros grandes. La Madre Teresa de Calcuta, que decía que el peor de todos los males no era la guerra, ni el odio, ni nada, todo eso eran consecuencias de la falta de empatía, o sea, la falta de capacidad que tengo yo de ponerme en tu lugar y viceversa. Y con San Francisco de Asís, el santo patrono de los animales, que decía: preciso muy pocas cosas para ser feliz en esta vida, y las cosas que preciso las preciso muy poco. Entonces, bueno, eso me parece que si podemos ejercer la empatía, podemos entender, porque si no sería una cuestión que no es de 44 millones, sería de 200.000, 300.000, 500.000 si quieren. Y esto es una cuestión de Estado, de democracia, de calidad de republicana, de forma de vida, e incluso si queremos irnos a ribetes y ser egoístas y olvidarnos y decir, pero bueno, ¿esto en qué me afecta a mí? Pasó tanto tiempo, que sigue afectando todos los días, porque si vos mirás los desajustes económicos que se generaron desde esa época, la deuda que se contrajo, la dependencia económica que tiene la Argentina, el saqueo a la que fue sometida, y la cantidad de empresarios, y estoy haciendo comillas, aviso para la gente que nos escucha en la radio, que entró sin un mango a ese proceso de reorganización, porque encima le pusieron un nombre pomposo, que la verdad que parece joda, hoy es tragicómico y nos lo tratamos de tomar con humor negro, como dice Vero, pero el proceso de reorganización nacional, ese golpe de Estado que hizo el circo del Mundial mientras torturaban gente a 1000 metros, etcétera, etcétera. Bueno, ahí vemos un montón de empresarios, papás de expresidentes, por ejemplo, que entraron sin nada y salieron supermillonarios. Y un montón de empresas nacionales de estas élites, la Asociación Rural, por ejemplo, sin ir más lejos,
o diarios de alta circulación que avalaron la dictadura. Pero bueno, han lavado sus caras y han sabido reincorporarse a la vida democrática haciendo mucho daño, muchísimo daño, le hicieron daño. Acá acota Damián que también políticos entraron sin nada y salieron millonarios. No lo dudo, seguramente. Seguramente porque hay que recordar una cuestión que es común a todos nuestros países. Las dictaduras no fueron militares, fueron cívico-militares. De hecho, en algunos países como en Uruguay, agarraron 8 viejos, porque ahora son 8 viejos, de cabeza de turco, los metieron en una cárcel que parecía un hotel. Lo digo con dolor porque lo hizo mi gobierno. Y hubo atornillados en el poder hasta el 1 de marzo de 2005, que asumió el Frente Amplio, gente que apaleó, mató, torturó, hizo cualquier cosa aliada con las fuerzas conjuntas, con la policía, con el ejército, pero como eran civiles no tuvieron ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera pasaron 5 minutos por una comisaría, además de todo el perjuicio económico también, ¿no? Está claro. Bueno, ahora vamos a ir a un tema musical y después volvemos con Vero. Y Vero, quiero que pienses, que nos cuentes un poco cómo se construye desde el amor, pero desde el amor real. Que lo pienses un poquito y nos cuentes. Bueno, todo se transforma, dice este tema. Y yo siempre tengo una intriga con Vero, que es algo que intento. Por suerte, que la tengo en mi vida. ¿Cómo se construye Vero desde el amor? Pero no desde ese amor que hoy nos intentan vender, ¿no? Que es un falso amor. ¿Cómo se construye desde el amor verdadero? Que vos sos una gran constructora desde ese amor. ¿Para qué me meta? Lo que nos intentan vender es ese falso amor como un single, ¿no? Una versión marketinera, que si no la combinás con conciencia social es un egoísmo puro y barato. Mari quiere intervenir, dice. Quiere intervenir en esta charla. Perdón, Mari, gran cantante, felicitaciones. Mariela es una gran cantante que tenemos. Y bueno, nada, nos dimos el lujito. Así que, ¿vos qué le querías preguntar a Vero? No, es que todo es como una gran... yo no llegué a vivir, era más chiquita y no llegué a vivir, pero recuerdo algunas cosas y después también me di cuenta de cómo fue también el golpe cívico, ¿no? Como un vecino mío me contaba alegremente que él todos los meses iba a Campo de Mayo a dar informe de lo que sucedía en La Manzana. Porque había una persona por manzana informando si había un delegado gremial, si había alguien revoltoso, si había un montonero, si había un chico delero, si había alguien que les parecía subversivo, ¿no? Yo nací en Valentín Alsina, un barrio lleno de curtiembres, y los curtiembreros, aparentemente, cada uno estaba a cargo de una manzana, y todos los meses iban a Campo de Mayo a dar cuenta de lo que sucedía en la manzana. O sea que todavía la justicia no llegó a todos lados. Me parece que hay mucha gente que también tendría que pagar por esa colaboración, ¿no? Por lo menos un descrédito social, ¿no es cierto? Me parece que todavía tenemos mucho camino por delante, además de recuperar a los nietos, a las nietas, a las nietes que andan por ahí. Me parece que hay mucho todavía que hablar de todo lo que fue el golpe civil. El tema mío se llama Por algo será, porque era una frase muy común, ¿no? Que sucedía en los barrios, ¿no? Y bueno, por algo habrá sido, algo habrá hecho, en algo andará. Y me parece que eso es la importancia de la palabra, la construcción que siempre hablamos con Vero con Cecilia, el tema de la palabra, ¿no? De cómo se usan mal las palabras o cómo se usan a favor de algo tan horrible como fue eso, que fue una masacre de gente, ¿no? En mi barrio desaparecía mucha gente y hubo inclusive muchas confusiones, porque se confundieron, era el del vecino de al lado, el que iban a buscar y se equivocaron y se llevaron al de al lado. La hija del doctor Caradagian fue la desaparecida más conocida, digamos, porque el doctor Caradagian era ese médico de barrio que iba cuando... Mi barrio era una gran comunidad armenia,
la comunidad más grande armenia de toda la América Latina. Y Karagian era un médico de esos médicos de antes de barrio, y bueno, desapareció la hija y apareció hace muy poquito. Y el doctor se murió sin saber dónde estaba su hija. Así que te entiendo y te admiro sin conocerte por estar de pie y por todo lo que construiste, ¿no? Con un contexto tan difícil, unas cosas que son tan dolorosas, pero que se pueden transformar en amor, del verdadero, como dicen los chicos, ¿no? ¿Cómo se construye, Vero? Decinos la fórmula. ¿Cómo se construye una Vero desde el amor? Desactivate el audio. No tengo idea. No es algo pensado racionalmente. No sé si me preguntan así y no se me ocurre construir de otra manera que no sea desde el amor. Entonces pienso, no sé, siempre trato de escuchar, de percibir qué sienten, qué necesitan quienes están alrededor y de alguna manera colar el amor por ahí, con una llamada, con un mensaje, con una caricia, con una comida, con un regalito, con una invitación, con lo que pueda, con lo que me dé el alma. Y después en los otros lugares, en el laburo, con mis alumnos, siempre me pongo en el lugar del otro. A veces mi psicóloga me reta y me dice que me pongo mucho en el lugar del otro, que le tengo que dar más un lugar a mi propia Verónica. Pero bueno, a mí me cuesta ponerme adelante, y yo me doy cuenta que la mayoría de la gente hace eso. Primero se pone a sí misma y después a los demás, y yo me doy cuenta que lo hago al revés y que tengo que hacer un esfuerzo para no dejarme siempre atrás. Te quiero preguntar algo, Mari. ¿Vos no crees que esto que pasa de que ponerse primero y ir por uno solo, ir por uno mismo, no es una construcción del neoliberalismo? ¿No crees que hay una generación boba, intermedia, que ha crecido con ese individualismo a full, con el éxito y con el egoísmo y el ego, antes que nada? Porque a veces uno se siente muy perdido, porque lo que vos decís es más o menos como nos hemos criado todos con nuestras familias, y de pronto yo encuentro como una generación ahí que se perdió de eso, se perdió de la solidaridad, de la empatía, de pensar en el otro, como vos decís, de la comidita, del llamadito, del apapache. ¿No crees que es una parte de la construcción del neoliberalismo eso también? Y sí, seguramente. El sálvese quien pueda y salvarse uno mismo, y sin mirar quiénes van cayendo alrededor. Esa cosa de pisar cabezas sin importar, que se ve mucho en cualquier ámbito, con las cosas importantes, en lo laboral, que además las mujeres lo sufrimos mucho más, desde lo familiar, que también siempre las mujeres tenemos mucha más carga que nuestros compañeros varones, aunque también están empezando a cambiar, por suerte, a deconstruirse. Se ve en las escuelas, se ve en los negocios, en el supermercado. Sin ir más lejos, me acuerdo cuando todavía no había empezado la cuarentena acá en Argentina, en marzo del año pasado, la desesperación por comprar cosas en los supermercados, comprar comida, papel higiénico, como una cosa descontrolada, desmedida, y la gente sacándose las cosas de las manos en las góndolas, ¿no? Sin pensar, bueno, yo esto lo voy a necesitar, lo está necesitando otro.
lo que ahora se necesita es otra cosa, que nos quedemos, que no estemos todos amontonados en el supermercado. No sé, se me vino a mí esa imagen ahora de la gente como una cosa actual en la que era así un sálvese quien pueda. Si tenías papel higiénico, genial. Si no tenías, y bueno, qué sé yo. Pero bueno, no sé cómo hago, lo voy a pensar un poco más y les contesto. Que sé si les cuente, no es para nada consciente. Una consulta. Hoy, por ejemplo, vos me contaste que ayer fuiste a un vivero. Contanos esa anécdota, porque a mí me pareció maravilloso desde el lado de cómo esta cosa que se va contagiando, ¿no? Vino la idea, por supuesto, porque estamos en pandemia y porque mucha gente no va a poder ir a la plaza y por todo lo que pasa, de plantar un árbol. Entonces, ¿qué hiciste? Y entonces, bueno, yo vivo en una casa con patio y terraza. Entonces, se me ocurrió plantar un árbol en una maceta con mis hijas y pensé en un limonero, porque también me parecía re linda esta cosa de el ciclo que tiene el limonero y que nos dé sus frutos, que nos dé limones, que el limón lo vamos a poder usar para otra cosa y como que sigue. Y entonces, bueno, estuve buscando dónde comprar y demás, y fui ayer con mi hija a un vivero de acá del barrio, y entramos decididas y pedimos un limonero, una maceta grande, tierra, compramos, nadie habló del tema, yo no dije para qué era el limonero, nadie me preguntó y demás. Y cuando llegamos a la puerta, quien nos había atendido, un muchacho re joven de unos 20 y pico, 30 como mucho, amoroso, me dice, esperá. Entonces yo pensé, bueno, me estoy olvidando de algo, o la tierra está con un agujero, qué sé yo, no sé, pensé que algo mal había hecho yo. Y entonces me dice, esto es para que lo planten mañana, para que planten memoria, por el 24 de marzo. Y me dio un palo borracho chiquitito. Y yo me emocioné como me estoy emocionando ahora, y ni siquiera le pude decir que el limonero era para lo mismo, ni agradecerle. Bueno, ahora les agradecí por escrito en las redes y demás, pero me pareció genial porque yo dije, bueno, yo vine a comprar un limonero para plantar memoria, y si yo hubiese ido a comprar un limonero porque quería un limonero, él me plantaba la semillita de que yo plante memoria y que piense por qué él me había dicho eso. Tal vez alguna otra persona le hubiese dicho, no sé de qué me estás hablando, por qué tiene que ver o qué quiere decir. Yo me quedé con un nudo que no le pude ni hablar, ni agradecer, ni decirle, genial, para eso es el limonero. Bueno, solo me limité a preguntarle qué árbol era, me dijo que era un palo borracho, cosa que me pareció re divertida, y me dijo, crece rápido. Después estuve viendo que tiene unas flores divinas, así que bueno, ojalá que tengamos ahí los dos árboles floreciendo. Y bueno, y salí, se lo conté a Ceci porque me pareció genial, y le había contado que estaba como una chiflada buscando limonero por el barrio. Che, Vero, yo la escuchaba a Marisa y me acordaba, ella decía esta generación tonta. Nosotros que en los 90 fuimos chicos, adolescentes y jóvenes, yo usaba remera de Fido Dido. El Fido Dido decía, hacé la tuya. Eso era lo que te enseñaban en esa época. Hacé la tuya. Después me acordé, me llevaste a este lugar de hace un año de los supermercados con los problemas con papel higiénico. Creo que no hemos entendido qué es el alma, lo que hay que tener limpio cuando llega el fin del mundo y en otras partes. Como humanidad, yo ayer escribí un Twitter que decía, como humanidad hemos involucionado un montón. Los estados se fueron a 1913, no coordinan políticas sanitarias ni nada, cada uno se cerró en el Estado-Nación como centro de la vida. Volvemos a aprender a lavarnos las manos, o sea que todos estamos en una regresión a cuando éramos niños. Y además ahora volvimos a
200, 300 añitos para atrás porque cuestionamos el método científico. Con los antivacunas, los terraplanistas, o sea, ¿vieron? Es como una cosa, pero, ¿viste eso que hablaban hoy, hace un ratito, cuando vos contabas eso que te pasaba, ¿qué habrá hecho? ¿Qué pasó? Me parece que esas son reconversiones de un sistema que es lo que nadie cuestiona, que sigue vivo, que vuelve con fuerza, como en oleadas, se retira un poco y vuelve más fuerte, porque cuando violan a alguien dicen iba con pollerita, o cuando le pegan a alguien con las violencias, algo habrá hecho, dice el vecino. Me parece que esas cuestiones siguen muy en esta generación que digo, a la que pertenecemos y de nosotros para atrás. No tanto para los pibes que por suerte son otra cosa. Pero me parece que es eso, y la meritocracia esta que nos enseñan es una reconversión de la del 90 de la tuya. Yo cada vez que alguien me habla de la meritocracia, le digo, si querés hablarme de la meritocracia, renuncia a tu derecho a herencia, arrancamos de la misma capacidad vos y yo, o sea, con las mismas posibilidades, y ahí vemos, pero hasta que eso no se verifique en la realidad, la meritocracia es un cuento barato para vos reafirmar tu status quo y seguir pisándole la cabeza a los que no tienen. Bueno, Vero, nada, yo quería que te conocieran, que vean la sensibilidad que tenés, la manera que construís, siempre desde el amor y desde el humor. Vero es una persona que no sé cómo sabe cuando vos necesitas algo, pero ella siempre sabe, está siempre atenta, siempre atenta. Es increíble, así que yo sé que a ella no le gusta, pero bueno, para mí es una gran referenta cuando yo tengo que pensar en si me quejo de algo o cómo tengo que actuar ante alguien. Pienso mucho en ella porque pienso la manera en que cómo se construye desde el amor real, y Vero es una de esas personas. Por eso le agradezco un montón que haya estado en el programa. Y nos haya compartido un pedacito de su vida, porque siempre ayuda a tener otras miradas, escuchar el testimonio, aprender, ¿no? Salir un poco de la oscuridad, de la ignorancia, comprender a la otra, al otro. Creo que eso es el camino. Así que gracias, Vero, gracias, porque sos una luz en esta vida. Bueno, te quiero mucho y muchas gracias por habernos acompañado hoy en este día tan especial para vos. Y bueno, no sé qué más decirte, que gracias. Bueno, yo les agradezco a ustedes, a vos te vuelvo a decir que sos una exagerada, y bueno, gracias por hacer este programa tan amoroso todas las semanas, y por haber dedicado este programa de hoy a la memoria, que me parece genial. Así que muchísimas gracias a ustedes y amorosos y amorosas como me han tratado. Bueno, gracias Marisa, que yo vine a su casa. Si supieran lo que estamos haciendo. Si supieran lo que estamos haciendo. Y bueno, y Fede Capo, mi compatriota, que me vino a hacer el aguante hoy porque justo Martita no podía. Bueno, así que bueno, gracias a todos y a todas por esto. Ceci, yo lo único que tengo para decirle a Vero, que todavía no la conozco, que para tener un poquito de humor, como dijo ella, para terminar con humor, avisa cuando estén los limones que caemos con tequila y sal. Yo quiero. Yo ya reservé. Sí, ya reservó. Mari quiere que también todas queremos. Bueno, yo soy una uruguaya, ¿está? Dale, perfecto. Bueno, gracias. Fue un placer para mí acompañarlas, Vero, sos una genia, a seguir construyendo. Ceci, muchas gracias. Y un abrazo para Martita, que la estábamos cubriendo. Chao, Marita, chao todos. Gracias. Gracias. Chao. Estás escuchando Usina Radio. Acompañamos tus amaneceres, tus tardes, noches y madrugadas. Estamos para compartir esos momentos que vivís cada día. Estamos con vos, para vos.